información científica disponible. ¿Bien? Es una asignatura que forma parte de una cadena de 3 asignaturas, donde la primera de ellas es ontología basada en la evidencia, la segunda es metodología de la investigación, y la tercera es el proyecto de tesina. Es decir, en este hilo de asignaturas, ustedes van a terminar diseñando su protocolo de tesina de titulación. Bien, por lo tanto, es bastante relevante que las bases de esta área del conocimiento ustedes la vayan creando desde ya con esta asignatura. ¿Ok? Los docentes a cargo son, bueno, yo estoy a cargo, luego tenemos al doctor Felipe Aguilera, el doctor Pedro Aravena y el doctor Sergio Uribe. Somos los 4 docentes que estamos en esta asignatura. Bien. La asignatura se basa en 2 unidades. La primera de ellas se llama Principios de la ontología basada en la evidencia, y la segunda se llama Interpretación y aplicación de la evidencia. Yo les voy a subir el programa, yo creo que hoy en la tarde, así que ya van a tener ahí el detalle de las clases teóricas y todo. ¿Bien? La metodología, bueno, va a persistir el sistema online, así que tenemos clases online a través de Zoom. Estas clases van a ser grabadas y el video va a ser subido a la plataforma Cibeduc Moodle. Bien. Tenemos también algunas actividades prácticas que son seminarios en realidad, ¿ya? Algunos seminarios donde se les va a dar un tema a ustedes y ustedes van a hacer el proceso completo de ontología basada en la evidencia, que comienza con una búsqueda de la información y culmina con una interpretación de los estudios que encontraron. ¿Bien? Toda esa metodología de los seminarios se va a ir explicando en su momento, porque primero tenemos que ver algunas clases teóricas que son las bases de esos seminarios. ¿Bien? El curso se compone de 3 áreas. Tenemos primero el área teórica, que vale, fíjense ustedes, un 30%, para que vean que la parte teórica no vale tanto, vale más la parte práctica, ¿bien? Donde vemos algunos seminarios. Y por último, un área valorativa, donde, que vale un 5%, ¿bien? Para aprobar, obviamente necesitan un mínimo de una nota 4. Hay unos criterios ahí de asistencia que están definidos por un programa en condiciones normales. Por el contexto actual, posiblemente no se aplican estos reglamentos de asistencia para las actividades teóricas, ¿ya? En el caso de las prácticas es un 100%, sin embargo, esta asignatura tiene solo una actividad práctica que es por Zoom. A esa yo les pido que por favor asistan. No les puedo exigir la asistencia, obviamente, pero sí se les solicita que asistan porque les va a ayudar bastante para el desarrollo de los seminarios. ¿Bien? Esta asignatura además no tiene examen, por lo tanto se aprueba directamente con las notas que se definieron en estos porcentajes. Sobre los aspectos administrativos, en Cibeduc va a haber un foro donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que yo sugiero que todas las preguntas sobre clases, es decir, preguntas sobre teoría, ustedes la hagan ahí en el foro, porque así esa pregunta va a quedar disponible y la respuesta va a quedar disponible para los compañeros de ustedes, ¿ya? Les solicito que designen un delegado, y ese delegado que se contacte conmigo a la brevedad, al correo que está acá, cristian.rosas@oh.cl. La idea es que con ese delegado verifiquemos que las fechas estén bien, que el programa se pueda aplicar según el calendario de las notas, de las evaluaciones que ustedes tengan. ¿Bien? Ahora, sería importante que el delegado vea el programa, vea las fechas, y si quieren hacer alguna modificación de alguna fecha, lo hagamos pronto, ¿ya? Para yo coordinar con los docentes las fechas de las clases, porque yo sé que ustedes siempre arman un calendario con todas sus pruebas, y me interesaría que eso lo dejemos definido pronto. ¿Bien? Respecto a la bibliografía, hay varios libros de este tema, pero me gustaría que utilicen este que se llama Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica, del autor Joseph Argimon Payas, ¿ya? Este libro es bastante... tiene la gracia de que
la forma en que presenta los contenidos es bastante similar a lo que hacemos en la asignatura. Por lo tanto, como texto guía, les va a servir mucho. ¿Bien? Ahora, las clases teóricas están basadas no solo acá, sino que de varias partes. Por lo tanto, número 1 son las clases. ¿Ya? Quien quiera profundizar un poco más, les recomendamos este texto. ¿Bien? Perfecto. Respecto al programa, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que decir? Hola, doctor. Hola. En el tema práctico, ¿qué es un práctico para esta asignatura? No, a ¿O ver, el área práctica son, las evaluaciones tienen que ver con seminarios. Son seminarios que se entregan. ¿Qué son los seminarios? Se les entrega un tema. Por ejemplo, te doy un ejemplo al azar. Efectividad de analgésicos post cirugía terceros molares. Se les da un tema. Entonces, sobre ese tema, ustedes tienen que definir una pregunta de investigación y luego tienen que hacer una búsqueda bibliográfica y presentar un seminario que es un documento de 4 o 5 páginas. Eso es el práctico en esta asignatura, ¿ya? No hay presentaciones del seminario, solo se sube a la plataforma y se envía. ¿Bien? Y hay una sesión que es como una clase teórica que tiene un componente práctico, que es la clase donde vamos a ver el tema de búsqueda bibliográfica en Medline. Ahí la idea es que todos estén conectados con su navegador activo para que vayamos probando y vayamos haciendo búsquedas. Pero eso, no hay más práctico que eso. ¿Bien? Ya, doctor, muchas gracias. ¿Vale? No sé si hay alguna otra pregunta. No, parece que no. Ya, comenzamos entonces, chicos, con la primera clase. Un segundo. Ya. Perfecto. Bien, la primera clase es la introducción a la odontología basada en la evidencia, que para hacer una clase introductoria de odontología basada en la evidencia, lo primero que tenemos que ir es a la medicina basada en la evidencia, ¿ya? Porque la odontología basada en la evidencia no es más que una adaptación de lo que es la medicina basada en la evidencia, ¿ya? Antes de ello, antes de ir a la parte odontológica, vamos a hacer una introducción bajo un contexto histórico de la medicina basada en la evidencia, ¿bien? Que son las raíces, son las bases y son los conceptos que se tomaron y se adaptaron a la odontología. Para ello vamos a ver una perspectiva histórica para ver cómo, con el paso del tiempo, se fueron originando una serie de conocimientos que fueron poco a poco aportando un granito de arena a lo que es hoy la medicina. ¿Bien? Vamos a ver que en tiempos pasados era bastante distinta la forma en que se obtenía el conocimiento, la forma en que se tomaban decisiones frente a un tratamiento. Ustedes hoy, si quieren saber cuál es el mejor tratamiento disponible para algo, basta con que tomen su celular, vayan a PubMed y hagan una búsqueda bibliográfica y van a encontrar una revisión sistemática actualizada donde va a decir cuál es la mejor terapia para un problema determinado. Para ustedes hoy, posiblemente tengan la respuesta a sus preguntas clínicas en la mano por su celular. Así de simple. Sin embargo, en tiempos pasados no era así, ¿ya? Si vamos a la edad antigua, la época de los griegos, todo eso, vamos a ver que la medicina se le llamaba medicina pasiva, ¿ya? ¿A qué nos referimos con una medicina pasiva? Eh, Todo el poder curativo estaba basado en la naturaleza. ¿Bien? Hablaban de que el cuerpo contiene una forma natural o un poder intrínseco para sanarse. Por lo tanto, ellos trataban de facilitar este proceso natural. Incluso estaba la escuela hipocrática, donde hablaban de que estaban los 4 humores, no sé si ustedes lo recuerdan, que era la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema. Había muchos conceptos donde se decía que la enfermedad era simplemente el desequilibrio de ciertos líquidos en el cuerpo, ¿ya? Y cuando la persona recuperaba ese equilibrio, se sanaba. Eso era en época antigua, ¿bien? Ahora, en esa época,
el conocimiento tenía que ver con personas que eran sabias, ¿cierto? Habían personas que eran expertas y estas personas tenían los conocimientos. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema, yo voy a una persona que es una persona experta y esta persona me da un tratamiento. Pero ese tratamiento no estaba basado en estudios científicos, estaba basado en tradiciones, estaba basado en conocimiento observacional que tenían los griegos, que si bien mucho de ello funcionaba, no tenía mucho de científico, pero funcionaba. ¿Bien? Ahora, eso no quita que en esa época las personas vivían en promedio 30 años. ¿Ya? Luego pasamos a la Edad Media, donde es bastante poco lo que ocurrió desde el punto de vista de creación de conocimiento. Estamos viendo que entre el año 500 y el 1500 todo estaba basado en supersticiones, en tradiciones. Ustedes saben que en esa época se creía que la Tierra era el centro del universo. ¿Bien? Por lo tanto, la medicina estaba basada en supersticiones, tradiciones, plantas medicinales y algunos conocimientos heredados de los griegos, por ejemplo. ¿Bien? La mayor parte de la medicina se basaba en el uso de plantas o hierbas. Muchas de ellas hoy se siguen usando. ¿Bien? Pero era un conocimiento basado en supersticiones principalmente. ¿Ya? Muchos creían que las enfermedades eran un castigo de Dios y eran un castigo de Dios, digamos, y la curación venía de ayudas divinas. ¿Ya? Eso era lo que se creía en esa época y era lo que se estilaba. ¿Bien? Lo que les decía, ¿cierto? Que la medicina eh, eh, era una intrigante mezcla, ¿cierto?, de supersticiones, tradiciones, plantas medicinales, etc. En esa época los hospitales, la verdad es que los hospitales eran lugares donde la gente se iba a morir principalmente. A diferencia de la actualidad donde los hospitales es donde la gente se va a sanar, en esa época la gente más adinerada tenía acceso a atención en su domicilio. Y la gente más pobre, más vulnerable, iba a los hospitales, pero en los hospitales prácticamente no era medicina lo que se aplicaba. Bien, eran simplemente algunas técnicas basadas en creencias, nada más que eso, ¿ya? Entonces, para que veamos que si bien en la edad antigua habían ciertos conocimientos empíricos principalmente, en la Edad Media no se creció mucho. Tenemos un periodo, ¿cierto?, de 1000 años, donde el avance fue bien poco, ¿ya? Pero eso fue cambiando poco a poco con la llegada de la Edad Moderna. Por ejemplo, ya tenemos en el año 1543, Nicolás Copérnico habló de la teoría heliocéntrica, ¿cierto? Donde decía que el Sol estaba centro del universo, no la Tierra, ¿ya? ¿Por qué les hablo de Copérnico si ustedes van a ser dentistas? Les estoy hablando porque ahí, esta fue la semilla de que comenzó lo que se llamó la revolución científica de la época, ¿ya? Donde hubo una explosión de conocimientos que comenzó a repartirse por Europa, no solo conocimientos que eran del área física, química, sino que también, por ejemplo, en anatomía. Teníamos a Andrea Vesalius en 1543, donde él empezó a hacer las primeras descripciones anatómicas, ¿ya? Él usaba cadáveres y comenzó a disecar cadáveres y a hacer descripciones anatómicas, ¿ya? Que era algo que no había anterior a esa época. Antes se basaba todo en algunos conocimientos que quedaron del Imperio Romano, que era basados en macacos, no era en cadáveres humanos. Por lo tanto, el conocimiento de la anatomía del cuerpo humano era basado en macacos, no en humanos. De aquí en adelante ya esto se empezó a actualizar y empezaron a haber conocimientos anatómicos basados en la descripción. Es decir, teníamos descripción de lo que había en el cuerpo humano. Luego seguimos avanzando en el tiempo, llegamos a la época de Francis Bacon en 1620, donde se empiezan a diseñar los primeros atisbos, las primeras señales de creación de un método científico, ¿ya? Este personaje era un escéptico. Él decía que para poder creer en algo, él tenía que verlo, tenía que observarlo. Por lo tanto, de ahí viene el concepto del empirismo, ¿cierto? Todo tenía que ser observable o todo tenía que tener una experiencia sensorial, ¿bien? Es decir, tenía que sentir
el fenómeno. ¿Bien? De hecho, su fanatismo fue tal que él quería experimentar el efecto del frío en la preservación del cadáver de un pollo. Él quería verlo. Y tal era su fanatismo por ver el proceso, que él en un día de una fuerte nevada salió a observar cómo era la preservación del cadáver de un pollo frente al frío y murió de pulmonía 3 años después. Ya para que vean que él era un fanático de la experiencia sensorial, que se le llama. ¿Ya? Entonces, a él le debemos gran parte de el diseño de lo que son los estudios observacionales, donde uno tiene que observar un fenómeno en un cierto periodo de tiempo. Obviamente, en la actualidad no se hace tal empirismo, sino que hay métodos un poco más elegantes para hacer estudios observacionales. Ya no se hace sufriendo las consecuencias del estudio que él quería diseñar. Seguimos avanzando. Entonces, llegamos a un problema, ¿cierto? ¿Qué postura tomo cuando en estas ciertas épocas todos los conocimientos se basaban en la idea de personas que eran sabias, que tenían mayor conocimiento? ¿Qué postura tomo cuando hay dos opiniones opuestas? Ese era el problema que había en esa época. ¿Qué pasa si un sabio me dice que esto se trata con el tratamiento A y otro experto me dice que se trata con un tratamiento B? ¿Qué hago en ese caso? ¿O qué pasa cuando hay solo un sabio del tema? Admito como válida esa opinión. Esos eran los problemas que iban surgiendo. Bueno, estos son problemas vistos en retrospectiva. En esa época no se lo cuestionaban. ¿Bien? Entonces, ello vino a ser solucionado gracias a Daniel Bernoulli, quien planteó la teoría matemática de las probabilidades. ¿Qué pasa acá? Que la teoría de él, la teoría de la probabilidad objetiva, permitió calibrar el nivel de certeza. Es decir, yo digo, bueno, tú como experto, ¿qué tan seguro estás del conocimiento? ¿Con qué porcentaje? Entonces él asignó posibilidades de veracidad y designó probabilidad de veracidad. Entonces, ok, 50%, 100%, etc. Entonces, al aplicar la teoría matemática de probabilidades, la ciencia dejó de ser algo tan deductivo y pasó a ser algo más inductivo, haciendo lo que se llama la medicina experimental, donde la medicina experimental está basada en asignar probabilidades de éxito, por ejemplo, a los tratamientos. Ya no tenemos un tratamiento que yo digo que esto es mágicamente el tratamiento más efectivo, sino que yo digo, mira, este tratamiento tiene una efectividad de un X%. Entonces, en ese momento, ya pasamos de lo deductivo a lo inductivo. Entonces, ya, ¿qué conocimientos vamos teniendo acá? En primer lugar, tenemos el tema de la observación, ¿cierto? Los estudios observacionales ya se estaban diseñando indirectamente. Tenemos también que ahora, en el año 1753, se comenzaron a diseñar las bases de lo que es un estudio clínico. Un estudio clínico es un estudio donde yo, en personas, pruebo la efectividad de algo, de un tratamiento, por ejemplo. ¿Bien? Este estudio clínico ocurrió en el año 1753 y ocurrió en un barco. En esa época, el problema o una enfermedad que causaba problemas era el escorbuto. ¿Ya? Actualmente todos sabemos que eso con vitamina C se soluciona y punto, y ya no es un problema en la actualidad, porque no hay carencia de vitamina C, no es un problema. Entonces, ¿qué pasó? Que este señor, tras 8 semanas en el mar, el escorbuto empezó a causar problemas en la tripulación, ¿ya? Entonces se enfermaban muchos integrantes de la tripulación, dificultando los viajes. Entonces, ¿qué pasó?
él dividió a 12 marinos en 6 grupos, ¿ya? De esos 6 grupos, perdón, 5 grupos, a cada grupo le suministró una dieta diferente. A unos les dio vinagre, a otros les dio agua de mar, a otros les dio sidra, pero a un grupo les dio 2 naranjas y un limón. Esa fue la diferencia. Entonces él tomó 5 grupos y él trató de mantener que los grupos tengan condiciones similares. O sea, él trató de que los grupos sean relativamente homogéneos. Bien. Como resultado, él obtuvo que el grupo que había sido alimentado con una dieta en base a naranjas era el grupo que no contraía el escorbuto. ¿Bien? Entonces, él, a partir de sus resultados, concluyó que el escorbuto se podía tratar con el uso de estas frutas cítricas altas en ácido cítrico, que en el futuro se concluyó que eso era la vitamina que estaba presente ahí. ¿Ya? Entonces, si bien él no tenía los conocimientos de cómo diseñar un estudio clínico, él lo que hizo fue algo muy relevante en un estudio clínico, que es el control de las variables. O sea, él trató de aislar variables para que la única variable que fuera diferente en estos grupos sea la dieta. Y concluyó con el éxito de un tratamiento. Ya, o sea, para que vean que en esa época, fíjense, en 1753, alguien sin los conocimientos de metodología de la investigación logró sanar una enfermedad aplicando un método científico que en esa época no existía y que él lo terminó además diseñando. ¿Ya? Y ahora pasamos a algo más avanzado aún, que ya además de un estudio clínico, hubo un autor que logró determinar la causalidad o la causa y efecto. La causalidad hoy en día se busca en muchos casos. ¿Ya? Nosotros buscamos causalidad, es decir, buscamos que aplico A y obtengo B. O sea, que algo causa una consecuencia. Hasta épocas anteriores, cuando un tratamiento era exitoso, a ellos les costaba determinar por qué era exitoso. Muchos de ellos, bueno, James Lind lo logró con su estudio clínico porque logró aislar las variables. Entonces dijo, mira, es la dieta, porque todo lo otro fue aislado. Pero en esa época era difícil determinar causa-efecto. Y llegó este caballero, Edward Jenner, que la verdad es que en tiempos actuales, es decir, hoy en época de COVID, vemos que su legado es brutal. ¿Por qué? Bueno, en esa época, si bien ya había una revolución científica, se seguía desconociendo mucho de las enfermedades. ¿Ya? La diabetes, incluso, un dato curioso, la diabetes la diagnosticaban mediante el sabor de la orina. Fíjense el nivel. Con el sabor de la orina determinaban si el paciente era diabético porque la orina era más dulce. ¿Ya? La viruela era una plaga en esa época en Europa. ¿Ya? Sin embargo, este médico británico, él hizo una observación tremenda. Él, en esa época el problema era la viruela. ¿Ya? Teníamos este gran problema. ¿Qué pasaba? Que él se dio cuenta que existía la viruela humana y existía la viruela bovina. Entonces, él se dio cuenta que quienes contraían la viruela bovina contraían después una viruela humana, pero era muy leve, prácticamente no afectaba tanto, no tenía mucha sintomatología. O, en algunos casos, quienes habían contraído la viruela bovina prácticamente no contraían la viruela humana. ¿Bien? Entonces, hizo una prueba. Una persona contrajo viruela bovina, ordeñando una vaca. Esta persona, al contraer esta viruela bovina, tenía unas erupciones que son como las de esta foto. Él aisló el pus digamos, el pus de esas erupciones, de esas ampollas, y se las inoculó a un niño. Bien, se las inoculó.
Y este niño enfermó efectivamente de viruela bovina. Sin embargo, luego lo intentaron inocular con viruela humana y no se afectó. ¿Ya? Bien. Entonces, algo pasó, ¿cierto? Algo ocurrió porque este niño no contrajo la viruela humana gracias a esta inoculación. Bueno, ese es el origen de las vacunas, ¿cierto? Este joven, este señor, este médico británico, Edward Jenner, había logrado un tratamiento, había logrado una vacuna para prevenir enfermedades. Gracias a que inoculando, ¿cierto? Viruela bovina en humanos, finalmente. ¿Ya? Esto fue un éxito y él se transformó en un filántropo y él recorrió Europa vacunando gente y se logró controlar esta viruela bovina. En esa época ya habían antivacunas. Fíjense, algunos decían que las personas se convertían prácticamente se convertían en bovinos, ¿ya? Así que eso, ¿bien? Entonces, un segundo. Entonces, con la llegada del siglo XX, la medicina sufrió un cambio, digamos, ¿ya? Y se sustituyó la investigación clásica, ¿ya? Por ahora estos conceptos de evidencia científica, ¿ya? Chicos, me dan un segundo que tengo un pequeño inconveniente, vengo en un minuto. Ya, entonces pasamos de un modelo determinístico, donde se decía que una enfermedad era causada por un elemento, es decir, por ejemplo, decían el tabaco causa cáncer, simple. En cambio, pasamos a una época en que tenemos un modelo probabilístico, es decir, decimos, por ejemplo, el tabaco aumenta 25 veces el riesgo de padecer cáncer. Es decir, tenemos ahora el uso de las probabilidades con estas teorías matemáticas. ¿Bien? Eso llevó a una explosión de éxito en salud, donde la expectativa de vida pasó, fíjense, en el año 1800, pasó a, fíjense, 25 años, 1950, prácticamente 50-60, y el año 2015, fíjense, esta expectativa de vida de prácticamente 70-80 años. Algunos países más, otros menos, pero una excelente expectativa de vida. Bien, fíjense la mortalidad infantil, cómo también disminuyó. En el año, ya esto estamos hablando de tiempos bastante actuales, este doctor, Gordon Guyatt, fue quien en Canadá, en la Universidad de McMaster, fue quien diseñó lo que se llama actualmente la medicina basada en la evidencia. El primer curso de esto se dictó en esta universidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? Es el uso riguroso, explícito y juicioso
de la mejor información científica disponible. ¿Bien? O sea, tenemos artículos científicos y nosotros usamos esta información en la toma de decisiones. ¿Ya? Pero fíjense los tres conceptos: riguroso, explícito y juicioso. Es decir, no basta solo con lo que diga el paper, yo lo hago, sino que trato de que esto sea un poco más juicioso. Es decir, dependo no solo del paper, también dependo de otras cosas. ¿De qué dependo? Dependo de los recursos que yo tenga, los conocimientos que tenga, los medios con los que voy a hacer los tratamientos, etc. ¿Ya? Eso. Entonces teníamos la medicina basada en la evidencia y tenemos estos tres puntos que era la expertise clínica, la mejor evidencia disponible y la valoración del paciente. Los tres elementos que basan la medicina basada en la evidencia son la expertise clínica, la mejor evidencia y la valoración del paciente. ¿Vale? Así que cuando ustedes tengan un artículo científico, ustedes tienen que tener estos tres elementos. La evidencia es un área de la medicina basada en la evidencia, no lo es todo. Muchas veces se cree que todo es la evidencia, y no es así. Es un área. También tenemos la expertise clínica y la valoración del paciente, es decir, qué paciente tengo al frente. El 25% de los procedimientos realizados en odontología tienen evidencia científica, solo el 25%. ¿Ya? Lo que no es una crítica, puede que no sea necesario crear evidencia en otras áreas, puede que no se haya hecho, puede que no haya estado los recursos, hay una serie de elementos ahí que pueden influir, ¿ya? ¿Para qué leemos entonces artículos científicos? Para varias cosas. Leemos en primer lugar para resolver problemas clínicos, para realizar una investigación y para actualizarnos. Ahora, para resolver problemas clínicos es lo que vamos a hacer en esta asignatura, ¿cierto? Yo tengo un problema clínico y yo lo resuelvo con artículos científicos. Eso es lo que vamos a ver en esta asignatura, ¿ya? Lo que es hacer una investigación lo vamos a dejar para la otra asignatura que viene el otro semestre. Entonces yo tengo un problema clínico y yo lo resuelvo con la aplicación del método de la medicina basada en la evidencia. ¿Y qué investigamos? Bueno, investigamos varias cosas. Investigamos quién se enferma, es decir, estudios de prevalencia, etc. Estudiamos por qué se enferma la gente y estudiamos cómo tratamos las enfermedades. Esas tres cosas las estudiamos. ¿Bien? Eso. Todos los estudios científicos se basan en estas tres preguntas. La primera, que dice quién está enfermo, se va a resolver con estudios observacionales. La segunda, que dice por qué está enfermo, se va a resolver con estudios analíticos, ¿ya? Ahí donde dice por qué está enfermo, esto se resuelve con estudios analíticos, y el cómo lo tratamos se resuelve con estudios experimentales, ¿vale? ¿En qué consiste entonces la medicina basada en la evidencia? Tiene un proceso de 3 etapas, que son las que ustedes van a aplicar en los seminarios. En primer lugar, tenemos formular la pregunta de investigación, ¿ya? En segundo lugar, tenemos buscar la evidencia, y en tercer lugar tenemos interpretar los artículos. Esos son los 3 puntos o 3 pasos que ustedes van a tener en la medicina basada en la evidencia, ¿vale? Chicos, me dan un minuto que estoy con un problemilla, pero dentro de
Ya, entonces chicos, disculpen el inconveniente, les comentaba que el proceso consistía en 3 etapas. Estas 3 etapas ustedes las van a ejecutar en los seminarios. Por lo tanto, nosotros vamos a tener prácticamente una clase por cada una de estas etapas. ¿Bien? En la clase 1 vamos a hablar de cómo formular una pregunta. En la 2 vamos a hablar cómo buscar artículos. Ahí tenemos 2 clases más un práctico. Y en el tercero tenemos interpretar, donde ahí se les van a dar varias clases sobre cómo interpretar cada tipo de estudio. ¿Vale? Este es un estudio, o sea, más que un estudio es un artículo que habla de lo bueno, lo malo y lo feo de la medicina basada en la evidencia. Porque efectivamente tiene un lado malo y un lado feo. Yo no quiero que ustedes se queden con que la medicina basada en la evidencia lo es todo y resulta que hay que olvidarse de la medicina clásica y ahora yo no hago nada si no tengo un paper. De eso tenemos que olvidarnos. Esto no es una dictadura de la evidencia, ¿ya? Esto es el uso juicioso de la mejor evidencia disponible basada en los artículos, en las habilidades del clínico y en la valoración del paciente. Es decir, tenemos que evaluar todos los puntos. El problema es que no siempre lo hacen así, ¿ya? Lo bueno, reemplaza el paradigma de la medicina basada en expertos. Ese concepto de que hay una persona que es un sabio que lo sabe todo y que yo le pregunto a él y lo que él diga vale, eso está fuera, está, ¿ya? Pero sí, acá se prioriza la información de estudios clínicos por sobre otras fuentes. O sea, si yo tengo un estudio clínico sobre un tratamiento de algo y tengo un video de YouTube, yo voy a preferir el estudio clínico. También hay una mejoría en el pensamiento crítico, porque las investigaciones no solo se utilizan, sino que también se evalúa su calidad. Y ese es otro punto que ustedes van a hacer en esta asignatura, es evaluar la calidad de las asignaturas. ¿Bien? Lo malo, interpretación inapropiada de la estadística. Aquí, ¿qué ocurre? Que pasa que los clínicos, los médicos, los dentistas también, no tienen grandes conocimientos en estadística y muchas veces interpretan erróneamente las pruebas estadísticas. A veces los autores también lo hacen, ¿ya? También hay una mala diferenciación entre lo que es la significancia clínica y la estadística. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se dice, mira, hay diferencias estadísticamente significativas en algo. Pero esas diferencias estadísticamente significativas puede significar que un medicamento tenga un 1% más de efectividad que otro. A un clínico eso no le sirve. Por mucha significancia estadística, la significancia no siempre es clínica. Así que hay otro punto ahí de importancia. También tenemos problemas con la extrapolación de la información. Muchas veces, a partir de un estudio descriptivo, se extrapolan resultados como que fueran un estudio clínico. También hay un tema ahí. Y está lo que yo les decía, la dictadura de la evidencia, que hay cierto grupo de personas que se tomó esto demasiado en serio y cree que si no hay artículos, no hay procedimiento y está todo mal. ¿Ya? Ustedes van a ver personas que realmente dicen, no, sobre esto no hay evidencia, por lo tanto yo no tengo una respuesta para este problema. No es tan así. Hay 1 millón de problemas que se resuelven sin la medicina basada en la evidencia y la medicina funcionó perfectamente antes también de la medicina basada en la evidencia. Así que esto es usar criterio, usar bien los artículos, ser crítico con los artículos, pero no olvidarse de que los clínicos, los médicos y los conocimientos que tengan y su experiencia también es válida. ¿Ya? Sabemos interpretar los datos y esto es un problema. Tenemos, junto con la llegada de la medicina basada en la evidencia, llegó la estadística a la clínica. Y nosotros quizás no somos expertos en estadística. El otro semestre vamos a tener un curso donde yo sí les voy a hacer muchas clases de estadística porque me interesa que ustedes lo manejen, no lo dominen, no que creen la estadística, pero sí que la sepan interpretar. ¿Bien? Así que ahí hay un tema que es un vacío en los profesionales muchas veces. ¿Ya? Perfecto. Tenemos esto. Esto se presenta muchas veces a un lector. Una lista de resultados con
datos, con números, con datos que pueden corresponder a promedios, a frecuencias, y con un numerito aquí que dice valor de P. Y con asteriscos. Entonces el clínico lee esto y dice, ah, mira, aquí hay diferencias, aquí no las hay. Y se arma todo un conocimiento basado en quizá una mala interpretación de la estadística. Así que ahí hay un punto donde tenemos que reforzarlo. Y nosotros acá como escuela lo hacemos, ¿ya? Les tratamos de reforzar a ustedes los temas estadísticos porque si bien no es el objetivo de estas asignaturas, sí nos interesa que lo manejen, porque en esta era del conocimiento hay dos áreas del conocimiento que de aquí a muchos años más van a ser preponderantes: la programación y la estadística. Así que tenemos que capacitarnos en ello, ¿ya? Bueno, entonces uno de los problemas es la mala interpretación de los datos. Otro de los problemas son los conflictos de interés. Claro, existe la medicina basada en la evidencia, existen los artículos científicos, existe esta gran credibilidad que tienen los artículos científicos, pero ¿qué pasa si yo creo artículos científicos con conflicto de interés? Y yo trabajo para un laboratorio, y yo hago estudios para el laboratorio, y en todo mi estudio yo favorezco al laboratorio. También hay problemas ahí. Este es un estudio sobre la cantidad de pagos que recibe cada especialidad en medicina, fíjense. Reciben dinero, entonces este conflicto de interés se declara en los artículos. Pero ¿qué pasa si yo no lo declaro? También pueden haber problemas ahí. Lo feo, y aquí tenemos algunos problemas. Fraudes, conflicto de interés, publicación selectiva. Fraude es mentir, es hacer un plagio. Eso es fraude, ¿ya? Y tenemos el ejemplo más grande de fraude en quizá la historia de la medicina, que también, así como les presenté sobre Edward Jenner y su gran idea de la inoculación, de las vacunas, tenemos también este tipo que hizo lo contrario, Andre Wakefield, que en el año 1988 publicó un artículo en una revista connotada. Bien, y él dijo, las vacunas causan autismo. ¿A partir de qué? Bueno, este es su estudio. Este es un estudio que es una serie de casos. Primer punto, no es un estudio clínico, no es una revisión sistemática, es un estudio descriptivo de una serie de casos. ¿De qué? Dice, nosotros investigamos una serie de casos de niños con enterocolitis crónica y un trastorno del desarrollo. ¿Cuántos niños fueron? 12 niños, de los cuales 11 fueron hombres, que hayan sido referidas a o derivados a gastroenterología pediátrica y que hayan tenido una pérdida de habilidades adquiridas como el lenguaje, etcétera, en conjunto a algunos problemas abdominales, dolor abdominal, diarrea. La verdad es que ¿dónde está acá el estudio que me dice que las vacunas, o dónde está el objetivo del estudio, que era determinar si las vacunas causan autismo? No está, porque el estudio se hizo para otra cosa. Eso es lo primero. El estudio nunca se hizo para ver si las vacunas causaban autismo. Y estos son sus resultados. 12 pacientes, de los cuales solo había una niña, con sus test de laboratorio, sus hallazgos endoscópicos y sus hallazgos histológicos. Bien, y en otra tablita, además de eso, le agregó algo que dice acá: exposición identificada por los padres. De todos estos 12 niños, vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niños habían sido vacunados, ¿ya? Con esta que es para 3 virus. Reitero, un estudio hecho para ver relación de la enterocolitis con trastornos del desarrollo de 12 niños, de los cuales solo había una niña. Se les preguntó si se habían vacunado y la mayoría se había vacunado. ¿Cuál fue la conclusión de él? La conclusión fue lo siguiente. Mira, tenemos niños con autismo. Perdón. Tenemos niños con autismo. Acá, la primera tabla, la primera columna. Niños con autismo. Y tenemos niños vacunados. ¿Y qué concluyo? Concluyo que
la vacuna causó el autismo. Eso concluyó él. O sea, es una brutalidad, así de simple. ¿Ya? Porque en el fondo es un estudio que se hizo para otra cosa, con una muestra mal calculada, con una muestra pequeña, que no tenía como objetivo esto, y que tuvo una conclusión completamente diferente a lo que el estudio pretendía. Doctor, ¿Sí? ¿y cómo es posible que algo así sea publicado en una Lo revista que pasa es lo de salud? siguiente, que el estudio tenía este objetivo, digamos. Este objetivo era distinto. Es una serie de casos de un tema, punto. Pero el problema, más que la conclusión del estudio, porque la conclusión del estudio también tiene que ver con esto, con la enterocolitis. Pero resulta que él, luego de publicado, él usó su estudio para demostrar que las vacunas causaban autismo, pero en el estudio no lo decía. Y los lectores antivacunas no, tampoco se dedicaron a verlo a leer el estudio con detención, sino que le creyeron, ¿no? ¿Bien? Pero el estudio, si tú lo lees, se puede descargar incluso, no habla mucho, no se detiene tanto en el tema del autismo. Pero él tomó su estudio y lo usó como caballito de batalla después para hacer antivacuna. Porque en el fondo los editores cayeron. Ahora, lo siguiente, fíjense lo que dice acá, retractado. El estudio se retractó. La revista lo eliminó. Pero no solo por eso, sino que porque además se dieron cuenta que, fíjense esto, los pacientes no existían. Los pacientes también eran mentiras. Era todo falso. ¿Ya? O sea, era falso el estudio, eran falsos los pacientes y sus conclusiones, que eran, eh, digamos, completamente fuera de lugar, eran sobre datos que también eran falsos. Bueno, ¿qué pasó con él? Le quitaron la licencia de médico. Ya no puede trabajar como médico en Inglaterra. Pero este señor ahora es el antivacuna número uno y es la persona que, digamos, que llevó a mucha gente a hacer antivacunas. ¿Ya? O sea, fíjense de lo que estamos hablando, de el diseño pésimo, que los datos eran malos, que los datos eran falsos. O sea, había temas éticos ahí por todos lados. ¿Qué causó? Bueno, fíjense, sarampión en Estados Unidos por año. Fíjense qué pasó en el 2014. Fue aumentando. ¿Por qué? Porque mucha gente dejó de vacunar a su hijo. Lo bueno, la pandemia trajo muchas cosas malas, pero yo creo que una de las cosas que sí se van a favorecer es que la gente va a volver a creer en las vacunas. Mucha gente sigue creyendo y siempre ha creído, pero estos grupos antivacunas, creo yo y espero que vayan mermando su efecto en la población, porque actualmente también se ha visto que las vacunas sí funcionan. Bueno, se hizo un estudio para saber si las vacunas causaban autismo. Se hizo en Dinamarca, pero fíjense la cantidad de pacientes, 5 millones. ¿Ya? Y fíjense el resultado. Bueno, no les voy a explicar mucho detalle de esta metodología, pero cuando una línea horizontal toca la línea central, no hay efecto. Y la mayoría de los estudios determinó que no hay efecto. Y la conclusión final del estudio fue que, conclusión, el estudio apoya fuertemente que la vacunación no aumenta el riesgo de autismo. Y tampoco es como un desencadenante del autismo. ¿Ya? O sea, definitivamente esa conclusión no existe. Las vacunas no causan autismo. También está la publicación selectiva. A ver, mucha gente hace estudios y si el estudio no tiene un resultado que le favorezca, no se publica. ¿Ya? Si no me gustó el resultado, porque no favorece el medicamento que yo inventé, no lo publico. Entonces se publica muchos estudios con resultados favorables. Y eso también es un problema. Otro tema que tenemos es que la correlación no implica causalidad. Y este es un problema que yo siempre digo lo mismo, pero es un problema que los periodistas caen ahí. Ellos ven un gráfico donde dos variables aumentan en conjunto y ellos creen que ahí hay una causalidad. Es decir, que dos variables aumenten juntas no significa que una cause la otra. Por ejemplo, acá evaluaron o midieron la prevalencia de autismo versus el consumo de alimentos orgánicos y también aumentan juntos. Alguien podría decir, mira, el consumo de alimentos orgánicos aumenta el riesgo de autismo, pero no es así.
Son dos variables que aumentan juntas por coincidencia, pero no significa que una cause la otra. Y ese también es un punto que ustedes van a tener que, de ahora en adelante, tener mucho ojo. Y de ahí han salido una serie de gráficos como humorada, ¿cierto? Por ejemplo, la tasa de divorcio en Maine en relación al consumo per cápita de margarina. Fíjense, disminuyen casi igual. Alguien podría decir, mira, aumentar el consumo de margarina aumenta la tasa de divorcio. Pero no es así. Son dos variables que, si bien cambian juntas, no implica que tengan causalidad. El número de personas que cae a una piscina versus las películas de Nicolas Cage. También tienen una relación parecida. ¿Ya? Esto lo pongo como chiste nomás, porque en realidad, para que vean que dos variables aumenten juntas no significa que haya causalidad. Correlación no implica causalidad. ¿Ya? Que yo consuma helado cuando hace calor no significa que porque yo consuma helado aumenta la temperatura. Quizás lo contrario, quizás porque aumenta la temperatura yo consumo helado. Entonces, estas correlaciones que se hacen casi siempre no son efectivas, ¿ya? Así que ustedes como concepto, siempre que vean que dos variables aumenten juntas, olvídense de que una puede causar la otra. Bueno, también tenemos mal uso de la estadística, mal uso de la información científica. Fíjense acá, esta gráfica, testeos por millón de habitantes, esto es de coronavirus. Brasil 258, Argentina 330, Estados Unidos 7000, y fíjense la diferencia de los gráficos. Esto lo hacen muchas veces para, no sé si para cambiar la opinión de las personas, para manipular la opinión, o simplemente por desconocimiento, no lo sé, no me atrevo a dar una hipótesis, pero sí, ahí hay que tener ojo con los datos. Ya ustedes, de ahora en adelante, la idea es que sean críticos con los datos que ustedes observan. ¿Ya? Sean críticos. No significa ser incrédulo y no creer en la ciencia, significa que, ok, voy a ver los datos, vamos a ver los datos, los vamos a analizar, vamos a ver que estén bien diseñados los estudios y vamos a concluir. Entonces ahora cuando ustedes hagan sus seminarios, se les van a entregar temas, ustedes van a buscar artículos y ustedes no solo van a leer la conclusión del paper, ustedes van a analizar el estudio con una pauta y van a ver si el estudio está bien diseñado o no. Y a partir de eso van a crear sus conclusiones. ¿Ya? Eso, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Próxima clase, tenemos una clase de formulación de pregunta clínica. Así que nos estaríamos viendo el próximo jueves. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, ¿podría subir el power después? Sí, claro. Yo subo todo. Subo el video y subo el power. Vale, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó todo claro? La verdad es que esto es una clase introductoria. No hay mucho que aprender, mucho de memoria aquí. ¿Ya? Las clases siguientes ya son más de contenido. ¿Ya? Ojo, Estuvo interesante la clase, doctor. ¿Sí? Qué bueno. Estos temas históricos a mí yo no les voy a hacer. En la prueba pregunta sobre qué hizo Francis Bacon en 1620. Olvídense eso, no me interesa. Yo voy a hacer preguntas súper aplicadas a lo actual. No me interesa que se aprendan de memoria esos temas. ¿Ya? Esto es introductorio. ¿Ya? Bien, chicos, estaríamos entonces. Próximo jueves nos estaríamos viendo de nuevo por Zoom. ¿Ya, chicos? Que estén bien. Vamos a cerrar la presentación y Chao, chao. dentro del día Chao, subo la profe, clase. gracias. Gracias, doctor. Que esté bien.